Arratsaldeon. Bueno, yo os voy a presentar un poquito lo que trabajamos en Grupo SSI, que es un programa de apoyo al emprendimiento a personas emprendedoras que bien quieran emprender un negocio o ya tengan un negocio en marcha y quieran desarrollar una nueva línea de negocio en el ámbito de lo que se denomina la Silver Economy o economía del envejecimiento. Entonces, bueno, hoy solo sencillamente venimos a presentaros dos experiencias de dos empresas, dos emprendedores, dos empresas y dos emprendedores que están con nosotros y que les hemos acompañado para que cuenten un poquito su experiencia de emprendimiento en este ámbito, ¿vale? Como ejemplo, un poquito de lo que se puede hacer y como experiencias reales concretas de lo que puede ser la Silver Economy como oportunidad para emprender. Entonces, bueno, nada, sencillamente yo os voy a presentar aquí un poquito la página web donde tenemos aquí veis un poquito quien quiera participar en el programa, donde tenéis un poquito la información para inscribirse y para apuntarse en alguna de las convocatorias que tenemos en Guipúzcoa y en Vizcaya, ¿vale? Y nada, solo era un poquito para que lo vierais, ¿eh? Tenéis aquí el enlace, entráis en la web de Grupos Servicios Sociales Integrados y vais aquí al área de emprendimiento, está aquí, y de aquí busquéis en áreas de actividad, programa de mentoring, en el ámbito de la Silver Economy, depende de la Silver Economy, y aquí la persona que esté interesada, pues se puede escribir o mandándonos un email y articulamos un poquito el programa de acompañamiento. Vale. Entonces, bueno, pues son dos empresas las que van a estar aquí hoy con nosotros. Una es Lure Studio, que es quien va a comenzar ahora, es una cooperativa en el ámbito de la arquitectura y de la participación ciudadana, y va a contar un poquito cuál es su experiencia, y luego también va a estar aquí con nosotros Xavier García de la Berry Fisioterapia, que nos va a contar también su experiencia de emprendimiento en el ámbito del trabajo con las personas mayores. ¿Vale? Pues entonces empiezas igual tú. ¿Dónde? Minimizo esto y está aquí la presentación. Aquí, eso es. Muy bien. Maximiza. Igual esto yo creo que voy a hacer. Yo creo que voy sí, desde aquí. Es que ricasco, Xavier. Bueno, yo soy Jone Belostigoitia de la cooperativa Lure Studio. Nos dedicamos a innovación social, diseño urbano y arquitectura. Y voy a contaros un poco cómo, bueno, la experiencia. Llevamos 5 años de andadura. Y 5 años vamos a hacer en febrero. Y bueno, tenemos dos patas, la de innovación social, que es, digamos, la que más tiene que ver con la Silver Economy, y la de diseño urbano y arquitectura sostenible, que es una segunda pata. Entonces, dentro de innovación social, nuestra idea es siempre, nos solemos llamar a veces traductoras de proyectos técnicos como planes urbanísticos o diseños urbanos. Lo que hacemos es traducírselos a la ciudadanía para que lo entiendan bien, para que puedan realmente, bueno, primero comprender y participar de manera informada. Luego trabajamos, como veis, mucho hands-on, que dicen en inglés, o sea, mucho trabajo de tocarnos, de hablar, de escuchar. Recogemos toda la información y luego lo que hacemos es traducir de vuelta a lo técnico, al documento técnico. O sea, nuestra idea siempre es enriquecer los planes urbanísticos, que son documentos muy farragosos, muy técnicos, simplificarlos para que la gente los pueda entender y con ello enriquecerlos con esa visión de la ciudadanía. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces la visión ciudadana pues es la de un estereotipo de ciudadano medio. Entonces, más allá que lo que es ciudadanía en general, tenemos como algunas áreas que nos gusta tocar siempre. A ver, hay proyectos en que ciudadanía general y ciudadanía general, pero en concreto nos gusta hablar a veces de género y generación. Entonces, en generación, por ejemplo, hacemos bastantes trabajos con infancia y juventud, o dentro de los planes urbanísticos nos gusta acercárselo a la infancia, o sea, a la educación primaria, a la educación secundaria, a la población universitaria. Entonces, acercar temas técnicos, diseñar con esas personas. Aquí, por ejemplo, veis un parque antes, un parque dibujado por 300 niños que participaron en ese proyecto y la obra final en el Parque Europa en Txurdinaga, por poner un ejemplo. Otro de los grupos que muchas veces, por diferentes cuestiones, se queda como fuera de las conversaciones es el amplio grupo de mujeres. Digo amplio porque es la mitad de la población. Pues hacemos algunos trabajos que van ad hoc
Claro, es de género, no es que sean mujeres. Aquí hablamos mucho de cuidados, que va muy ligado a las personas mayores, también a la infancia, de cuidados y un poco con la idea de que en todos los proyectos urbanísticos fomentemos haya una visión de cuidados. Fomentemos la autonomía de las personas menores y mantengamos o alarguemos en la medida de lo posible la autonomía de las personas mayores, antes de que se vuelvan frágiles, dependientes, un poco como luego nos comentará Xavier. Y entonces, en esta idea está el tema del urbanismo amigable con las personas mayores, que hay iniciativas como Euskadi Lagunkoia, que es un poco donde vemos que podría ser, como ha dicho Carlos, una salida, o sea, dentro de nuestra actividad, una derivada adaptada a las personas mayores, pero que de normal nosotros solemos trabajar en los diferentes planes urbanísticos, intentamos introducir siempre la perspectiva de las personas mayores, no a nivel de lo que nosotras pensamos, sino trabajando con ellos. Entonces, estos son planes urbanísticos, en Getxo en concreto, en Irún, una modificación del plan general, y la idea era aquí recoger un poco eso, qué necesidades tienen las personas mayores en concreto. Por ejemplo, en este caso salía, lo hemos estado comentando antes, un poco demanda de cohousing. Claro, cohousing suena muy bien, pero urbanísticamente no hay una cabida, no existe ese término. Bueno, pues tuvimos que rompernos la cabeza en traducir eso a un lenguaje técnico y realmente transmitirlo a las personas técnicas, al equipo redactor, al equipo político también del ayuntamiento, para que pudieran entender que hay una figura en la ley del suelo vasca, que es la de alojamientos dotacionales, que pueden ser públicos o privados, y entonces dentro de los privados puede haber el cohousing. Entonces hay una fórmula. Entonces, muchas veces pasa por eso, traducir temas técnicos a la gente los interioriza, las personas mayores en este caso nos dicen, oye, es que yo necesito tal, es que a mí me resolvería la vida, o a mi mujer, o a mi marido, o a mi padre, al final a la gente que cuida, y entonces con eso luego ver, vale, esto cómo lo traducimos de vuelta, cómo lo integramos para que realmente pues, el cohousing sea una opción dentro de la normativa legal, ¿no? Entonces, para esto, bueno, pues en algunos proyectos hacemos sesiones concretas con colectivo de mayores. Por ejemplo, en Aretxabaleta, en el plan general, hicimos una sesión en la Casa del Jubilao, y bueno, pues para ver un poco su perspectiva y acercarnos a su local. Muchas veces esta gente no participa, bien por la brecha digital, de manera digital, o bien por el desconocimiento, la cuestión de ¿para qué voy a ir yo a un sitio del ayuntamiento que me van a contar? Entonces hay veces que hay que acercarse, igual que con la infancia tenemos que ir a los colegios, con las personas mayores a menudo tenemos que ir a sus locales, a sus espacios, a contarles y a escucharles para luego poder recoger. En el caso, por ejemplo, del Plan General de Getxo, se trataba de una sesión focal, que luego además hubo una parte dentro de la integración de perspectiva de género, que hicimos varias sesiones particulares, donde como tratábamos los cuidados, abordamos un poco el tema de las personas mayores. Entonces, esa es un poco la experiencia que hemos tenido y en la que, gracias al mentoring con el grupo SSI, digamos que descubrimos y elaboramos un paquete que todavía no hemos explotado, pero bueno, todo llegará. Es un poco la parte de los lagunkoias. La iniciativa es Euskadi Lagunkoia, pero vemos que los Herri Lagunkoia, porque estos son iniciativas municipales, es algo donde podríamos aportar bastante por todo ese bagaje que llevamos en temas de participación ciudadana en urbanismo, pero que bueno, al final la metodología es muy, muy similar. Entonces, los Euskadi Lagunkoia son una iniciativa de gobierno vasco que parte de una iniciativa de la OMS, que es muy interesante, de cómo los entornos físicos amigables con las personas mayores ayudan a lo que hablamos de prolongar la autonomía y facilitar la vida de las personas mayores. Y entonces, en esa línea hay una serie de objetivos de que, bueno, pues que las personas mayores son como raíces que alimentan, ¿no? y que tenemos un poco que mantener, que vivan de manera digna y bueno, pues que la ciudad, que los pueblos respondan a sus necesidades. Entonces hay una metodología muy lógica de, vamos a ver un poco el diagnóstico,
colectivo, no solo desde el punto de vista técnico, sino colectivo. De ahí salen unas acciones, se evalúan y luego se va mejorando y, no sé, por ejemplo, el Lagunkoia de Bilbao, pues creo que tiene ya, no sé si va por la segunda o tercera iteración, ¿no? Entonces, lo suyo no es hacer un plan y me olvido, sino hacer un seguimiento y continuar, ¿no? Que de alguna manera, si pensando en los planes generales que nosotras, en los que hacemos la participación ciudadana, en un plan general hay muchas fases, desde que se empieza hasta que se termina, está el avance, la aprobación inicial, la provisional, la definitiva, y en cada una de ellas vas evaluando la participación y haciendo una nueva participación. Entonces, iría un poco bastante en línea de lo que hacemos. Y un poco aquí voy a dejarlo la metodología que usa el Lagunkoia, que es utilizar diferentes áreas como el transporte, la vivienda, la participación, la inclusión, la comunicación y la salud y, bueno, y los edificios, ¿no? La parte de edificios y los espacios. Pues aquí un poco, yo creo que igual paso la palabra a Xavier, porque un poco mi presentación era más macro de cómo emprender en personas mayores desde lo macro, siendo arquitecta urbanista desde la parte macro con la ciudadanía, a lo micro ahora, más al hilo de las manos en la masa, ¿no? La parte clínica. Y entonces aquí igual, Xavier, te cedo la palabra. Eskerrik asko. A ver. Bueno, eskerrik asko Jone, eta eskerrik asko también a Carlos y al grupo SSI. Y bueno, como bien ha comentado, yo voy a comentaros mi experiencia de emprendimiento en este sector un poco más a nivel ya micro, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la salud. Bueno, yo soy fisioterapeuta, graduado en la Universidad del País Vasco, y aunque al principio me decanté por la rama deportiva, como creo que casi todos y todas las fisios hacemos, luego empecé a trabajar con gente mayor y fue un campo, pues bueno, que me picó el gusanillo, ¿no? Me llamó la atención. Y es por ello que decidí hacer el máster en envejecimiento saludable y calidad de vida en la Universidad del País Vasco. Entonces comenzamos con el proyecto Eraberri Fisioterapia, del cual ahora mismo soy director ejecutivo, y también soy director del programa de rehabilitación funcional domiciliaria Fisetxean, del cual os hablaré posteriormente. Me he iniciado también en el mundo del asociacionismo, en concreto soy vocal del área clínica en Sartzaroa y también participo en grupos de trabajo como pueden ser el grupo de trabajo en fisioterapia de la SEG o el grupo de trabajo en cuidados intermedios y atención geriátrica domiciliaria que acaba de iniciarse. Nuestro proyecto nace un poco de dar respuesta a una necesidad real en Euskadi, ¿no? Vemos estos datos estadísticos, ¿no? Que, pues bueno, en concreto estos datos del Eustat que nos reflejan que el 22,5% de la población de la Comunidad Autónoma Vasca es mayor de 65 años. Y si atendemos a la pirámide poblacional que tenemos a la parte de la izquierda abajo, vemos cómo se prevé un aumento en los próximos años. La mayor parte de estas personas viven en su domicilio y solo una de cada 25 personas mayores de 65 años opta a una plaza en una residencia, siendo la mayor parte de estas plazas de uso privado. Sabemos que bueno, con el envejecimiento se dan distintos cambios en muchos sistemas del organismo que tienden muchas veces a condicionar la capacidad que tienen las personas mayores para responder y adaptarse ante estímulos externos, ¿no? Eso a nivel clínico se le llamaría fragilidad, que es una palabra pues bueno, que está muy de moda, ¿no? O se utiliza mucho últimamente, que viene a ser vulnerabilidad, ¿vale? Vulnerabilidad y una dificultad de adaptarse al entorno. Sabemos por los estudios que tenemos recientes que lo que haga la persona en los condicionantes sociales que tenga y otras condiciones clínicas como la polimedicación van a marcar si esta fragilidad afecta al envejecimiento o la persona se puede adaptar a ello y puede tener un envejecimiento saludable. En concreto, pues bueno, estos datos, si los extrapoláramos a datos a nivel nacional, vemos cómo en los últimos 20 años ha aumentado un 19,3%, en 19,3 años la edad de hospitalización de las personas. Y en Euskadi esto se traduce a que más del 50% de las hospitalizaciones sean mayores de 65 años. ¿Cómo podríamos resumir esto? Vemos como un modelo de envejecimiento patológico, que es el que comentaba ahora, es bastante visible, ¿no? en las personas mayores que viven en la comunidad
en la comunidad en Euskadi. Entonces, pues bueno, nos parecía que esto era un problema de primera magnitud y que si queríamos pues bueno, promover una calidad de vida digna para estas personas y evitar un colapso del sistema sanitario, tendríamos que hacer algo para actuar en esta línea. Esto, si lo representáramos en un bucle de envejecimiento patológico, tendría una forma parecida a esto. A mayor dependencia, mayor fragilidad y mayor discapacidad, o sea, a menor funcionalidad, tenemos un mayor riesgo de sufrir accidentes como pueden ser las caídas y de sufrir distintas patologías por un estado de inflamación crónica que tiene la persona a nivel sistémico. Para paliar estas situaciones o para dar respuesta, por ejemplo, a una caída, se dan un mayor número de hospitalizaciones y a mayor tiempo de estancia hospitalaria hay un mayor desacondicionamiento físico al egreso hospitalario o al alta. Se da una mayor sobreprotección del estado de la persona y se tiende a tener un comportamiento sedentario y un síndrome de inmovilidad mucho mayor. Entonces volvemos a entrar en este bucle, siendo cada vez más difícil salir, generando una gran carga emocional para la persona y para la familia y generando también un gran gasto sanitario. Sabemos, hay estudios que dicen que una persona frágil genera un coste a nivel sanitario de 2.500 euros al año, siendo este el doble del que genera una persona sana. Entonces, es un gasto considerable. ¿Qué salidas tenemos actualmente a este bucle? Recursos sociales que pueden ser mayormente municipales, sobre todo centrados en el cuidado en el domicilio, y medidas más intensivas como pueden ser unidades de rehabilitación geriátrica, centros de día y residencias o finalmente la mortalidad. Esto, si lo representáramos de forma lineal, que no es así, sino que tiene más una forma como la que os muestro ahí a la derecha arriba, en el paso de la independencia y la capacidad absoluta al paso de la dependencia y la discapacidad, iría avanzando ese bucle de envejecimiento patológico y hay en medios donde estaría ese síndrome de fragilidad. A día de hoy sabemos que tenemos herramientas para detectar y abordar esta condición y, como nos dice el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España en sus nuevas directrices sobre la prevención de la fragilidad, conseguiríamos más diagnósticos efectivos, más funcionalidad, un mejor estado cognitivo y afectivo de la persona y, en definitiva, una mayor calidad de vida y una mayor integración social. Es por ello que en julio de 2020 comenzamos con el proyecto Eraberri Fisioterapia para dar respuesta a esta necesidad. Principalmente comenzamos con el programa Fisetxean de rehabilitación funcional domiciliaria para personas en estado de fragilidad y dependencia, aunque hemos realizado pues, numerosos proyectos en estos 2 años. Proyectos clínicos como pueden ser el Aquacap, programa de hidroterapia, o también nos hemos centrado en programas formativos, como pueden ser el programa de formación a los fisioterapeutas de las residencias de Guipúzcoa, proyectos de I+D que hemos realizado con entidades como Tecnalia o TRAC en proyectos como Adinberri, y también nos hemos centrado en dar charlas y talleres en sitios no estandarizados como pueden ser un Decathlon o fábricas y empresas en cursos de preparación a la jubilación, etcétera. A nivel empresarial, en junio de 2020 nos añadieron a la guía de 50 empresas de la Silver Economy del Nagus Intelligence Center, donde actualmente nos ubicamos en el espacio de coworking en la Torre de Urduliz, y también hemos realizado el programa de mentoring junto al grupo SSI para darle un poco de forma a este proyecto empresarial. Para dar respuesta a lo que hacemos, diríamos que nuestro servicio principal es el programa Fisetxean de rehabilitación funcional domiciliaria para adultos mayores en estado de fragilidad y dependencia. Una necesidad urgente dentro de lo que es el ámbito de la Silver Economy es el tema de la especialización, ¿no? Entonces aquí ya nosotros nos centramos en el domicilio, en personas que tienen dificultades para salir de su domicilio por su situación funcional o por su entorno, y ya definimos esa fragilidad y ese estado de dependencia. Ofrecemos el servicio en la zona del Gran Bilbao, sobre todo en la zona de la margen izquierda, porque es donde más demanda tenemos actualmente, y tenemos una metodología de trabajo propia. No hacemos sesiones sueltas, sino que en un momento inicial enviamos un cuestionario inicial a las familias para tener una fotografía inicial del caso. Después hacemos una valoración geriátrica integral en el domicilio para tener la máxima información sobre todas las esferas que envuelven a esta persona, y ahí ya planteamos un programa que se basa sobre todo en un programa de ejercicio terapéutico, con un programa de ejercicio multicomponente y una reeducación de hábitos tanto de la persona como de la familia y sus acompañantes.
hacemos un seguimiento continuado entre sesiones y también al terminar el programa, y hacemos una reevaluación y estamos constantemente en contacto con esta persona para evitar recaídas y para intentar mantener los hábitos. Nuestro equipo es un equipo de fisioterapeutas especializados y también contamos con una red de asesores de la cual, pues bueno, solemos tirar, pues por ejemplo, en situaciones donde hace falta pues contactar con nutrición o con geriatría, con enfermería, con ciencias de la actividad física y el deporte, dependiendo de las necesidades que tengamos. Nuestros valores y objetivos vienen a ser los siguientes. Independientemente de la situación de la persona, queremos relacionar el envejecimiento con identidad, con un proyecto de vida y, a ser posible, pues con felicidad. Escapar un poco de estos discursos negativos de yo ya qué voy a hacer, ¿no? Y ya para lo que me queda, e intentar buscar un objetivo real y darle un poco de sentido a la vida de las personas con las que trabajamos. Queremos que sea un modelo participativo donde la persona es el eje de toda la intervención y diseñamos el programa alrededor de esta persona y no para la persona, sino con la persona. Y es un modelo biopsicosocial. Nos acercamos al domicilio de la persona, trabajamos con todos los condicionantes e intentamos adaptarnos lo máximo posible a su realidad. Como bien he comentado, además de los cuidados que ya se brindan muchas veces en el domicilio, nos centramos en la rehabilitación, que es algo que muchas veces pues carece, o sea, brilla por su ausencia, vaya. Y nos centramos en promover la salud y en darle herramientas para empoderarlas a estas personas y que puedan tener un envejecimiento saludable, pues bueno, con herramientas y funcionar de forma activa, con el objetivo final de salir de ese bucle de envejecimiento patológico y fomentar un envejecimiento activo y saludable. Para terminar, los retos y oportunidades que tenemos por delante. Bueno, a nivel empresarial, digamos que los elementos clave que hacen que estos años hayan sido fructíferos, creemos que son estos. A nivel demográfico, hemos visto cómo cada vez hay más personas mayores en Euskadi, lo cual hace, bueno, que tenga sentido el proyecto. Vemos cómo hay un bucle de envejecimiento patológico que cada vez pues bueno, es más real, como hemos visto en la primera diapositiva, y aunque este sea un término que muchas veces se piense lo contrario, vemos cómo las personas mayores cada vez tienen más poder adquisitivo y se preocupan más por su estado de salud. Como retos, queremos establecer un modelo de envejecimiento activo y saludable a nivel comunitario, ese sería nuestro principal reto a nivel social, a nivel de innovación, y queremos acercar y adaptar esos cuidados de media y larga duración en los domicilios. Como bien he dicho, pasando no solo de la visión de cuidados a la dependencia o atención a la dependencia, sino también centrándonos en la función. A nivel de oportunidades, bueno, sabemos que las personas quieren envejecer en sus casas. También diríamos que somos la única entidad de fisioterapia especializada en este perfil profesional. Hay otras clínicas que a nivel presencial tienen un servicio complementario para el domicilio, o hay otras entidades que incluyen dentro del servicio de fisioterapia, pero hay muy pocas, o vamos a decir ninguna, que solo pues ofrecen este servicio de forma especializada. Y también apostamos por una fisioterapia basada en la evidencia, que es algo que, bueno, en nuestro sector y en nuestro colectivo es algo que se está valorando mucho, ya que estamos intentando salir de un modelo donde la pseudociencia predominaba y nos estamos intentando centrar en prácticas basadas en la evidencia científica. Así que nada, esto ha sido todo, mi esker, y bueno, os dejo aquí mi contacto por si tenéis alguna duda sobre el proyecto o si queréis comentar alguna cosita más. Bueno, os dejo ahí por si... Bueno, pues estas son las dos experiencias que queríamos compartir con vosotras y con vosotros, de experiencias de emprendimiento. Son dos proyectos en dos momentos distintos que hemos ido acompañando y asesorando y transmitiendo un poquito el conocimiento que desde nuestra entidad tenemos en el ámbito de envejecimiento, y es nuestra manera de contribuir y dar apoyo a estas personas emprendedoras que quieren iniciar una nueva línea de negocio en el ámbito de la economía de los mayores para ir generando un tejido económico productivo amigable con las personas mayores, ¿no? Lo que comentaba antes Yone, de construir ciudades amigables con las personas mayores, es una responsabilidad pública, pero también hay una responsabilidad privada por parte de las empresas de ir adecuando cada vez más, ¿no?, sus productos y servicios para satisfacer las necesidades de las personas, las necesidades reales de la economía real, ¿vale? Y en eso es un poquito en lo que estamos. Eskerrik asko por acompañarnos y estamos para lo que queráis, y tenemos el stand ahí también de Grupo SSI. Vale, que tenías una pregunta. Comenta. Sí, si quieres el micrófono.
Primero, muchas gracias porque nos muestra como este otro lado de la economía, del Silver Economy, que yo recientemente lo descubrí. Yo tengo dos cascos, uno de emprendedora y uno de consultora. Entonces voy a hacer mis preguntas de emprendedora primero y luego las de consultora por acá. Entonces, yo ahorita estoy desarrollando Ergox. Ergox es una empresa que es un one-stop shop para ergonomía. Entonces, yo considero que la ergonomía va a ser como una mini pandemia, bueno, no mini pandemia, pero un problema bastante considerable en el futuro, porque pasamos 8 horas en la oficina, 8 horas en la escuela, con mala posición, con dolores. Si tú le preguntas a alguien después de que termine de trabajar cómo se siente, todo es dolor de cabeza, dolor de pierna, dolor de espalda, dolor de algo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber ¿dónde ves alguna conexión, Javier, con el sector de la tercera edad, así le decimos en México? Porque ahorita yo me estaba enfocando mucho en dos cosas. Uno es el One Stop Shop, que es comercializar los productos muy enfocados a la consultoría de qué necesita la persona, estudiantes y oficinistas, pero me gustaría mucho expandirme y ver qué posibilidades hay allá, cuáles son las principales necesidades en cuanto a ergonomía en este sector. Y también me gustaría, bueno, como segunda pregunta de seguimiento, es ¿qué tanto ves digitalizado al sector? Porque uno de mis objetivos es, ahorita estamos desarrollando una plataforma con inteligencia artificial que escanea a la persona, entonces ve tu posición y te dice, tu monitor no está a los grados que debe de estar, tu mano no está a los grados que debe estar, pero obviamente es un desarrollo pues, que va a conllevar, y me gustaría saber ¿qué tanto tú conoces que este sector está digitalizado para que estas soluciones podrían funcionar? Digo, yo he tenido muchos accidentes y la fisioterapia siempre es un reto muy grande, siendo joven, teniendo la disciplina. No me imagino en ese sector cómo ha de ser el reto y cómo estas tecnologías se pueden incorporar. Entonces, una es cómo ves la parte de la ergonomía, dos es cómo ves la parte de la digitalización. Es que tengo otra pregunta. Bueno, espera, no sé si... Bye. Bueno, pregunta muy interesante, ¿no? Al final, nosotros no hablamos de ergonomía, sino que hablamos de comportamientos sedentarios, ¿no? En el sector del envejecimiento, y en nosotros en concreto es una parte de nuestra intervención, ¿no? La de reducir comportamientos sedentarios, porque bueno, los estudios científicos más recientes señalan que no solo nos tenemos que centrar en reducir esa inactividad física, que sería no llegar a los niveles que nos marcan de actividad física recomendables, sino en reducir también los comportamientos sedentarios. No nos sirve de nada hacer 1 hora de ejercicio y estar 8 horas sentados, como has dicho, ¿no? Entonces, es un problema muy real en el sector poblacional del que estamos hablando, y es una pata de nuestra intervención. Normalmente suele ser por la que empezamos, ¿no? La de reducir los comportamientos sedentarios y sustituirlos por actividades físicas incluso ligeras, y luego ya intentamos entrar en programas más exigentes. Pero como has dicho, pues creo que es una necesidad muy real que sería muy interesante abordar. En el tema de la digitalización, por ejemplo, yo desconozco lo que comentas a nivel de inteligencia artificial, si hay alguna opción para paliar o bueno, para tratar y abordar el tema de los comportamientos sedentarios, pero bueno, sé que sí que se está avanzando mucho en el tema de la valoración. Hay muchos dispositivos electrónicos y tecnológicos que sí que ayudan al tema de las valoraciones. Al sector, o sea, pues bueno, por ejemplo, nosotros... Muy grande, ya los ves más para allá. Sí, nosotros comentaba uno de nuestros proyectos que hemos hecho de I+D junto a una empresa que está aquí, está justo ahí, de hecho, que es Track. Hemos hecho el proyecto Track Silver, que en concreto se centra en meter tecnología a los domicilios de las personas mayores frágiles y hacer un programa de ejercicio de fisioterapia digital. Ellos también cuentan con un software de inteligencia artificial, entonces nosotros diseñábamos el programa, diseñábamos los ejercicios y hacíamos la monitorización de esas personas, las cuales se rehabilitaban en su casa con un ordenador, con una tablet, eso a nivel de actividad física. Luego, lo que hicimos a nivel de comportamiento sedentario, que entiendo que es por donde vas tú, nos centrábamos sobre todo en pautas para reducirlo, no tanto en un análisis de su posición o de su ergonomía, sino en pautas para decir, bueno, hay que reducir este comportamiento sedentario. Entonces, sí que tengo conocimiento sobre el tema de la digitalización en actividad física, pero en el tema de comportamientos sedentarios, como te digo, lo que más conozco es el tema de las valoraciones y no tanto el tema de la monitorización, vamos a decir, en el momento. Y mi última pregunta, bueno, primero, ¿me repites el nombre de la empresa? Track, están ahí, es okay. TRAK. Gracias.
justo ahí, sí. Estos 2.500 euros que mencionaste anuales extra, ¿qué son? ¿Son temas de medicamentos? ¿Son temas de equipo que se necesita? ¿Son temas de emergencias? ¿Qué es? Pues en concreto es un estudio del FEAPA, creo que del 2018, que dice que pueden ser tanto el tema de la polifarmacia, como bien comentas, como un consumo de recursos sanitarios a nivel hospitalario. Al final una cama en un hospital cuesta dinero y si una persona se ha caído y está en un hospital una semana o 2 semanas varias veces al año, porque sabemos que cuando una persona se cae una vez tiene mucha recurrencia, volver a caerse ese año, pues al final de todos esos gastos, más luego pues la asistencia a nivel social que va a necesitar esa persona, etcétera, pues el cálculo que se ha estimado es que una persona en estado de fragilidad genera 2.500 euros al año. Sí, creo que habías dicho 1.000, igual he dicho mal antes. Pero bueno, es una estimación, ya te digo, de todos esos cálculos y es en España, ¿eh? O sea, es un estudio aterrizado aquí, que muchas veces hablamos de, pues igual otros estudios en Londres o en Inglaterra o en otros sitios, pero este en concreto es en España, entonces es algo bastante realista y adaptado a nuestra situación. Bueno, no sé si... No sé si hay otra pregunta, pero si no me gustaría hacer una ahora me voy a poner mi otro casco, que es el de consultora. Yo soy máster en ciudades inteligentes y comunidades. Y casi siempre hablamos del papel de la niñez, de las intervenciones con niñez, con juventudes, y casi todos los manuales que yo tengo del Instituto de la Calle de Nueva York vienen para ese sector. Nunca había conocido uno para el adulto mayor. Entonces sí, bueno, yo le hablo con los términos latinos que le decimos el adulto mayor, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué metodologías de urbanismo, bueno, primero, usan un urbanismo táctico? ¿Y qué metodologías de urbanismo táctico? Porque me imagino muchas de urbanismo táctico para estos otros sectores de niños y jóvenes, ¿no? Que dibujen en la calle, que lo ocupen, demás, pero ¿qué tipo de urbanismo táctico se utiliza en este sector? Uh-huh. Vale, hay un poco los términos... no es que esté muy utilizado, pero como va muy ligado al tema del cuidado, hay autoras que hablan de urbanismo de género, pero género por el lado de cuidado, y de generación. Y entonces en generación, digamos que está la población más joven y la población mayor. Digamos eso a nivel estatal, diríamos, en España. Y hay algunos artículos, aunque tampoco hay mucha bibliografía, pero digamos que el framework, el marco de trabajo, lo pone la OMS, con esos age-friendly environments, en castellano se ha traducido como entornos amigables para las personas mayores. Entonces, eso está desde la OMS. La OMS tiene como una metodología, un razonamiento de por qué, con los age-friendly environments. Luego en Europa lo tiene aterrizado y tiene como algunas líneas de trabajo, una más para el urbanismo, va ligado al envejecimiento activo que se había comentado, o sea, un poco cómo tienen que ser las ciudades para, bueno, pues para que tú envejezcas de manera activa, y envejecemos desde que nacemos de manera activa, muy ligado a la movilidad sostenible y activa, o sea, un poco a todo el tema de salud. En Europa también, París en 2020, cuando acuña el término ciudad de los 20 minutos, ciudad del cuarto de hora, era de los 20 minutos, no, ciudad del cuarto de hora, con Carlos Moreno como artífice, pues va un poco en esta línea, es la vida de proximidad. Entonces en urbanismo de género y generación lo utilizamos mucho para decir eso, tenemos que construir, que modificar nuestros pueblos y ciudades para prolongar la autonomía de las personas mayores y de alguna manera agilizar o garantizar la autonomía de los niños y niñas, ¿no? Que el niño o niña vaya antes a la escuela que la persona mayor vaya. Entonces, con el tema de Age-Friendly Environments, por ejemplo, Arup, que es una consultora inglesa, tiene un campo súper bonito, potente, con documentos. Bueno, hay bibliografía por ahí un poco con esa, buscando, utilizando esos términos, los Age-Friendly Environments, y entonces hay bastantes estudios de cómo, por ejemplo, diseñas ciudades para la orientación, ligado un poco a esa autonomía, ¿no? Pues para que personas con Alzheimer, que ha aumentado mucho en los últimos años el Alzheimer, claro, antes se morían y entonces nadie llegaba a desarrollar Alzheimer. El Alzheimer ha crecido un montón y entonces que podamos tener pueblos y ciudades donde te orientes mejor
pues a esas personas en Alzheimer, en la parte de la fragilidad, se la estás alargando mucho. Digo, más allá de lo evidente que es la accesibilidad física. Eso es de cajón de madera de pino para todo, para una sillita, para una silla de ruedas, para una persona mayor. Pero más allá que eso, hay bastante desarrollo en el tema de la interacción social, las esferas, un poco lo que has dicho, la movilidad activa, de cómo la base física de las ciudades y pueblos puede contribuir a ello. El tema táctico que preguntas, de cómo lo llevamos a cabo. A ver, con la población más joven nos suele pasar que lo pillan muy rápido todo, trabajan muy rápido y como te alargues un poco les aburres y entonces en 40 minutos te han diseñado un parque y te lo han dicho todo y no les hables más porque ya tienen hambre o están a otra cosa. Cuanto más mayores las personas nos pasa al revés, la gente nos volvemos, entiendo, más reflexivas las personas, entonces nos pasa cuando hacemos participación con personas adultas que a veces hay que dar 2 semanas entre una sesión y otra, la de diagnóstico, la de las propuestas, que a las sesiones hay que darles 1 hora y media, 2 horas, bueno, y un tiempo para hablar, para escucharse, para llegar. Los niños, vamos, en 2 horas, no, en 50 minutos has terminado, han hecho la puesta en común. Entonces, un poco eso, hay que pensar dinámicas, con el texto también mayor, por la dificultad de lectura, dinámicas un poquito más largas, más sosegadas, menos rápidas. Pero bueno, por lo demás, luego muchas veces también igual que no tengan que escribir, o sea, que lo que tengan que hacer sea como sencillo, al niño le pones a dibujar, eso, en lugar de tanto prototipar, es más hablar, que alguien igual tome nota según el caso, o sea, es una dinámica como más lenta y menos activa de hacer cosas y de prototipar con las manos, menos. Pero bueno, se recogen, eso es más reflexivo, más de leer, igual se les pueden pasar documentos, se los leen, se los empollan, o sea, es trabajar con otro perfil de persona. También luego en las personas mayores hay mucha diferencia, o sea, hay una segmentación muy importante, pero en general podemos pensar que es un poco como las personas adultas, un poquito más despacito y todo más grande y un poquito más claro, pero vamos, eso es. Muchas gracias.